Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a una partida de ajedrez de Estudia. Bienvenidos al torneo de ajedrez Altiboss Norway Chess. Acabamos de empezar, estamos pues en la ronda número 1 de este torneo de ajedrez y la partida que os presento hoy es entre el jugador local Arian Tari, un gran maestro de 2633 que se enfrentaba contra el todopoderoso Fabiano Caruana 2828 de Elo, americano, y que llevará las piezas negras. Pues bien, vamos a ver un poco qué nos deparó esta magnífica partida de ajedrez en la que, pues, en este caso, el jugador noruego Arentari abrió con las piezas blancas y dijo E4, o jugó E4, a lo que Caruana C5. Caballo F3, E6, plantando por tanto ya una defensa siciliana, después de la jugada D4, los cambios, una posición muy típica en esta defensa, a lo que las negras responden con caballo C6. Había otras muchas opciones, como A6, D6, desarrollar también el caballo incluso por F6, pero en este caso Fabiano Caruana pues se decide por la jugada caballo C6. A lo que las blancas pues juegan caballo C3, dama a C7. Bueno, desarrollo de las piezas de forma normal y las blancas aquí pues toman la decisión de jugar este G3 y jugar un fianchetto, algo muy típico que jugaba en muchas ocasiones Fischer también. Pues bien, a 6 de las piezas negras. ¿Qué es lo que pretende? Pues el control de la casilla B5, nada más y nada menos, este control. Y en un futuro intentar expansionarse con la jugada B5. Alfil G2, jugada natural, caballo F6 también, otra jugada natural por parte de las negras. Enroque corto, ya sabemos que la defensa siciliana, las blancas incluso se puede atrever a desarrollar al alfil la dama y enrocarse en largo, pero en este caso, pues Arian toma la decisión de ser más prudente y realizar un enroque en corto. Caballo por D4, dama por D4, alfil C5. Bueno, después de estas jugadas, pues las negras lo que pretenden es desarrollar una pieza gratis atacando a la dama de la casilla de 4. Así ya tiene despejado el camino para un posible enroque en el flanco de rey. Las blancas, ¿cómo responden? Con la jugada también alfil B4. Y me diréis, es que la dama de D4 está tocada. Sí, pero la de C7 también. Bueno, jugadas como alfil por D4, alfil por C7, alfil por C3 y B por C3, pensando en la idea de que las blancas rompen esa estructura de peones buena, magnífica que tiene el flanco de dama, lo cual es correcto. El problema que tiene es que han cedido la pareja de alfiles y en especial han cedido todas las casillas negras a las blancas. Por lo tanto, no es muy óptimo este entrega, si queréis, de esa pareja de alfiles con el fin de romper o estropear la estructura de peones de las blancas. Si no es así, ¿qué hacemos? Pues tendremos, por lo tanto, que jugar la jugada de 6 que evita que el alfil coma a la dama de C7. Como la dama blanca de D4 está amenazada, pues simplemente se retira la casilla de 2, a lo que las negras responden con H6 con la intención de en un futuro de, aparte de quitarle la casilla G5, pues poder jugar G5 o simplemente poder jugar E5 evitando que las blancas jueguen este alfil G5. Torre a D1, E5, lo que decíamos. Ahora el alfil no tiene más casillas que el alfil de la casilla 3 y lo que pretenden las negras es cambiar esos dos alfiles de casillas negras. ¿Por qué? Porque el alfil de F4 es bastante poderoso. Alfil E3, alfil por E3. Fijaros cómo ese alfil de las blancas era realmente fuerte y por lo tanto han tomado la decisión de cambiar. Bueno, el peón de D6 está amenazado y aquí pues Arian toma la decisión de tomar de peón. Bien es cierto que estropean toda la estructura de peones, pero siguen manteniendo la fuerte presión sobre el punto D6. Y si alguno pensó en la jugada rey E7 con el fin de intentar defender, cuidadito con este tipo de golpes, torre por F6, que haría que las blancas ganaran la partida después de caballo de 5. Es decir, las negras no podrían capturar esta torre. Bien, por ese motivo, pues rey E7 no es posible. ¿Y cómo defendemos el peón de D6?
Bueno, hay que sacrificarlo. Por ese motivo las negras juegan alfil a E6 y ya sí que se está preparando a jugar un torre de 8 para defender el peón de D6, con lo cual hay que comerlo ahora sí o sí. Última oportunidad para comerlo. Y las blancas, pues obviamente se lo hacen. Dama por D6, torre C8. Después de esta pequeña escaramuza, las blancas se han quedado con un peón de más, eso sí, doblado, en muy mala posición. A cambio, las negras acaban de desarrollar todas las piezas, a excepción quizá de la torre de H8. El único problema que tiene es que la dama de D6 ejerce una fuerte presión y no permite a las negras enrocarse. A4. En muchas ocasiones, en este tipo de posiciones, pues el plan de las negras suele ser B5 y B4. Por lo tanto, ya Arian está preparando un poco, o se está preparando contra esa maniobra de B5. H5. Aquí hay dos peones aislados, H2, G3. Por lo tanto, las negras lo que pretenden es hacer H4 con el fin de cambiar ese peón de H por el de G y crear, por lo tanto, otra debilidad más en el campo de las blancas. ¿Por qué? Porque generaría automáticamente un peón aislado en la casilla G3. Y además, puesto que la dama está impidiendo el enroque, pues va a permitir también la salida de la torre, si fuera necesario, o ponerla a jugar por la columna H. Las blancas no se pueden permitir el lujo de permitir jugar H4 y cambiar, y por lo tanto juegan este H3 con el fin de que si las negras juegan H4, responderá automáticamente con la jugada G4. Dama por D6, torre por D6, caballo F6. Caballo de F6 a D7. ¿Qué es lo que pretende? Pues este caballo que está en la casilla F6 parece que está dominado tanto por el peón de E4 como por el peón de H3, le está restringiendo las jugadas, las casillas. Por tanto, lo que pretende es colocar este caballo en la casilla C4, en una casilla magnífica, por otra parte. ¿Qué juegan las blancas? Bueno, pues una jugada H4, quizá un tanto sorprendente, evita ya sí o sí que las negras juegan H4. El problema que hay es que las blancas acaban de ceder la casilla G4 por el morro, una base de operaciones a las negras. ¿Por qué es una base de operaciones? Porque es una casilla que no está controlada por ningún peón blanco y sí está controlada por un peón nuestro. Ahí podemos poner una pieza menos. Rey E7, torre D2. También era interesante la jugada torre F de 1, pero en este caso las blancas prefieren más retirarse con el fin de defender el peón de C2 y así liberar el caballo de C3 para poder ser jugado. Bueno, caballo B6 para ir a la casilla C4, caballo D5. Buena jugada, esa ya en la vez ya se ve la idea de torre D2, defender el peón de C2. Y después de esta jugada, las negras tienen que comer el caballo sí o sí. Y toman alfil por D5, E por D5. Las blancas ahora ya sí se acaban de quedar con un peón de más limpio, sin ningún tipo de doblaje. El problema es que vamos a luchar, o se va a luchar, un caballo contra un alfil. Fijaros, caballo C4 atacando la torre, torre E2 defiende el peón de E3, desgraciadamente no puede defender el peón de D2, pero es que no es muy positivo comer el peón de B2 debido a la jugada D6. Y eso implicaría automáticamente, fijaros, que el alfil empieza a jugar muchísimo, atacando el peón de D7. La torre de C1 ataca el peón de F7. Y el alfil inclusive podría ir a la casilla H3 atacando la torre. Es decir, que las negras no tienen muchas casillas. Si come el peón, torre por F7 activaría muchísimo las piezas blancas. Si rey E6, alfil H3. Si rey D7, alfil H3. Y retirarse para atrás el rey implicaría automáticamente que perderíamos el peón de B7 y posteriormente el peón de A6. No parece, por lo tanto, muy buena idea comer el peón de B2 y, sin embargo, sí parece correcto jugar caballo de 6. ¿Por qué? Porque ahí vamos a controlar el peón de D5, ya no avanza, y además tenemos ideas de jugar un E4, F5 y llevar el rey a través de F6 a la casilla E5. Y fijaros esa posición del rey, del caballo y de los peones. Un peón en E4, un peón en F5, el rey en E5 y el caballo en D6. Estaría magníficamente colocado. De todos modos, hay clara compensación por el peón de menos que tiene Caruana.
E4, no podemos dejar que haga esa maniobra, D4 y F5, por lo tanto las blancas responden automáticamente con E4. Bueno, A5, fijamos el peón de A4, no dejamos que nos hagan este A5, que fijaría un peón, fijaría dos, y después de esta jugada A5, pues el peón de A4 empieza a tener ciertas dificultades. Fijaros, torre A1 para defender ese peón. ¿Por qué? Porque la siguiente jugada que va a venir es torre a C4. Y claro, si alguno pensó, bueno, ¿y por qué no juega B3 con el fin de defender ese peón de A4 y ya de quitarle la casilla C4? Es que la casilla C3 es tremenda. Y torre F, C8 es tremenda. Esa torre no hay quien la saque. Amén ya de la fuerte presión sobre el punto G3. Por lo tanto, B3 no es una jugada del todo correcta y sin embargo las blancas juegan C3 precisamente para intentar controlar las casillas negras. Recordar que el alfil mueve por casillas blancas. Por lo tanto, ¿qué piezas controlan las casillas negras? Pues eso es lo que debe de hacer en este caso las blancas. F6, no tienen prisa las negras, sostienen el peón D5, a lo que las blancas juegan torre E3 con el fin de también defender el peón de C3 y ya poder jugar un B6 en algún momento determinado. B6 no, un B3. B3 en un momento determinado, B3 y C4. Torre F, C8, precisamente para evitar la jugada B3, debido a que caería el peón de C3. Por lo tanto, esta jugada, torre F, C8, es una jugada natural que presiona sobre la columna C. A lo que las blancas pues juegan este rey F2. La idea es desarrollar ya y centralizar, si queremos, el rey, ya que estamos llegando ya cerca a un final. G5, una idea muy interesante. Las blancas no pueden comer los peones, debido a que automáticamente se generaría aquí un final de dos peones contra uno pasado y alejados. Por lo tanto, las blancas se resisten al cambio de peones, pero después de la jugada alfil F3 tocando el peón de H5, G4 restringiría, si cabe más aún, la acción del alfil. Fijaros cómo las negras han mejorado en esas dos jugadas la estructura de peones enormemente. Y ahora, una posibilidad es jugar F5 y F4. Si las negras son capaces de colocar este peón en F4 sin que lo cambien, por F5, quedan extraordinariamente bien. El problema está que cuando jueguen F5, las blancas van a poder comer el peón. Torre C5 presiona sobre el punto de D5, a lo que las blancas toman la decisión de jugar un alfil F1, cediendo ya la gran diagonal a 8, H1. Y eso tiene mucha importancia, porque ¿quién defiende el peón de D5? El peón de 4. Y dijimos que después de la jugada de F5, las blancas tienen que comer sí o sí. No pueden permitir que las negras jueguen F4. Por lo tanto, después de cambiar este peón o de comer este peón de F5, las blancas ceden automáticamente el peón de D5. Ya se ve el problema que hubo cuando jugó alfil F1. Y ahora el peón de F5 pues está cayendo. Muy complicado de defender. Las blancas intentan esta jugada torre D3, torre C5, torre D1, forzando el cambio de torres, con la intención de comer de alfil y así aparentemente defender el peón de F5. El problema que hay es que después de la jugada de 4 ya no hay ningún problema. Bueno, y el peón de F5 ahora es comestible. Las blancas quizá tenían que haber jugado alfil C2, pero toman la decisión de jugar un alfil a E2, a lo que las negras automáticamente capturan el peón de F5. Ahora ya sí que estamos igualados de material. El problema que hay es de 5 contra 5 de peones, pero este caballo es superior al alfil de casillas blancas. Fijaos cómo este caballo presiona sobre el punto G3 y ya podemos tener ideas de seguir avanzando el peón D. Por lo tanto, ese caballo de F5 es muy, muy importante. Alfil B5 con la intención de jugar un torre de 7, a lo que las negras retornan con el caballo a la casilla de 6 para tapar esa fuerte columna de D. Alfil E2, estamos amenazando con el alfil, por lo tanto lo retiramos. Rey 6. Las negras poco a poco en esta partida van mejorando sus piezas, ya han recuperado el peón, parece que tienen un rey centralizado y que el caballo juega algo más que el alfil, por lo tanto se puede decir que tienen ventaja. Torre C1, un claro ejemplo de que no tiene ni idea de qué puede hacer Arián. Aquí, porque esta jugada no hace nada, es un sinsentido.
Quizá la única posibilidad es que las blancas preparan un B4 o un B3, pero B4 después de los cambios la torre de C1 está sin defender. Y B3 pues parece que tampoco es muy convincente debido a la fuerte debilidad de C3. Las negras siguen mejorando su rey, torre D1. Claro ejemplo de que las blancas no tienen ningún plan. Torre C1, torre D1, torre C1, torre D1. Con lo cual, las negras mejoran su posición. Fijaros hasta qué punto pueden mejorarla, que juega un torre C7, para tener la posibilidad de ir, si se quiere, a la columna F. Rey G2, nos quitamos el posible jaque en F7, pero fijaros que rey totalmente pasivo, alejado del centro, y fijaros que rey tienen las negras, que están totalmente centralizadas en la casilla E5. B6, hasta eso se puede permitir las negras. Jugar tan tranquilo que defendemos pacientemente el peón de A5. Y además podemos tener ideas de caballo B7 y caballo C5, que este caballo C5 se antoja importante. El problema que hay es que si el caballo se mueve a B7 y luego a C5, las blancas podrían penetrar con la torre. Alfil A6, precisamente para evitar este caballo B7 y caballo C5, las blancas juegan este alfil A6. Lo que pasa es que en alfil en A6, ¿qué hace algo? Nada, está muerto de risa. Torre F7, cortamos e impedimos que el rey blanco se incorpore hacia las columnas centrales y además pues tiene ya la idea de penetrar con la torre blanca por la casilla F3, con lo cual el alfil de A6 que estaba muerto de risa retorna a la casilla E2. Es un claro ejemplo de que en este caso las blancas no saben cómo jugar. Torre F8, perdemos un tiempo y colocamos la torre en casilla negra, a lo que las blancas juegan un torre B1. Una torre que estaba relativamente bien colocada en D1, la tiene que mover a B1. ¿Por qué? Porque quiere realizar la jugada liberalizadora B4. El problema es que no libera tanto. ¿Por qué? Porque después de la jugada caballo F5, B4, caballo 3 jaque, rey G1 y caballo D5, fijaros cómo ahora se está tocando el peón de C3. Y esa amenaza es bastante importante. Está en casilla negra. Con la combinación torre y caballo atacando el peón de C3 se lo podría comer. Torre B3, torre F, C8. Lo que os decía, las blancas están ahora atacadas el peón de C3 y no tienen más remedio si quieren defenderlo que avanzarlo a C4. Pero como nos dejamos el peón de B4, primero las blancas toman la decisión de cambiar. B por A4, perdón, B por A5, B por A5. Y ahora las blancas tienen que jugar sí o sí la jugada C4. ¿Por qué? Porque está tocado el peón de C3. Caballo B4. Una casilla que acaba de ganar las negras gratis. Es una base de operaciones, ¿por qué? Porque el peón controla la casilla B4 y no hay ninguna pieza blanca que puedan expulsar a ese potro. Y para más Inri, ni siquiera ninguna pieza menor puede disputarse contra ese caballo. La única opción que tendrían las blancas es sacrificar esta calidad, lo cual implicaría automáticamente la pérdida de partida. Torre B1, rey D4. Fijaros que rey tiene las negras. Muy activo. Y ahora ya empieza a amenazar cositas como rey a F3. Alfil F1, nos retiramos, caballo a D3. La idea es que el alfil ya no defienda el peón de C4, peón que puede ser importante. El problema que hay es que permite a las blancas mejorar la posición de la torre al llevarla a la quinta fila. Pero el peón de C4 es fundamental. De momento torre C5. De esa manera evitamos que nos coman A5 y H5. Y las negras están obligadas a mover la torre. No pueden permitirse el cambio de piezas. ¿Por qué? Porque entonces el caballo maniobraría y se lo van a comer los peones. Alfil por D3. Hay que eliminar ese caballo. E por D3. Y ahora las blancas, si queréis, podrán ya sí comer las torres, cambiar las torres. El problema que hay es que el peón de C4 va a caer y el peón de A4 después va a caer. Por lo tanto, no es posible cambiar las torres. Pueden hacerlo, pero no deben hacerla. Y después de la jugada rey F2, rey C4 y las blancas ya acaban de quedarse con un peón de más limpio de polvo y paja. Y además queda con ventaja, con fuerte iniciativa. Cualquier final que jueguen, por ejemplo de torres, cambiando torres, quiero decir, rey E3, rey B4, rey por D3, rey A4 y la partida está ganada. Porque si juegan rey C4 después de rey A3, las blancas tarde o temprano van a perder la oposición después de la jugada A4. Y ahora las blancas tienen dos opciones, o se retiran hacia atrás
o van hacia C4. Si van hacia C4, rey B2 y el rey negro va a caer sobre los dos peones blancos. Y si se retiran a la casilla C2, pues el rey negro podrá ir a través de B4 hacia los peones de G3 y H4. Por lo tanto, este es un método de ganar. Las blancas no pueden cambiar las torres y se deciden a jugar un torre a B1. Ponerse. A lo que ya dejan en bandeja, quiero decir, la victoria negra después de la jugada torre 5. Cortamos al rey y el rey ya no puede aparentemente colaborar en la defensa del peón de D3 y parece muy complicado defenderlo. Parece realmente complicado. Quizá la única opción es torre B8 y después de D2 no haya más remedio que intentar, en la medida de lo posible, pegar jaques por detrás. Pero nada van a poder hacer. ¿Por qué? Porque después de rey D4, las blancas ya están absolutamente perdidas. Fijaros, torre de 8 jaque, torre de 5, torre por, rey por, hay que parar el peón de D2, rey E2, y ahora el final de peones está ganado otra vez por la parte de las negras. Fijaros, rey E2, rey B3, rey D3, rey por A4, rey C4, pasa algo parecido a lo que habíamos visto, rey A3, rey C3 y A4, y en este caso las negras pues van a ganar esa posición y se va a poder penetrar hacia el flanco de rey a comer los peones. Y es que no hay mucho más, todas estas jugadas son forzadas en el momento que se entre en este final. Es decir, después de torre de 5, D2, la partida negra está completamente sentenciada. Porque si no, yo voy a seguir avanzando con el rey y voy a acabar coronando el peón de D2. Las blancas, bueno, como digo, después de la jugada torre de 5, pues toman la decisión de abandonar. Si es que no tienen más jugadas. El rey blanco está cortado, el rey negro avanza inexorablemente con el apoyo del rey. Con lo cual, partida finiquitada, las negras van a acabar coronando el peón de D3 sí o sí, y muy buena victoria por parte de Caruana. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejadme ahí el comentario en la descripción, y si no os ha gustado, decidme el por qué no os ha gustado, con el fin de mejorar, obviamente, todos los vídeos. Y bueno, suscribiros, es totalmente gratuito, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial de Estudia Ajedrez. Hasta la próxima, amigos. Un saludo.